Bueno, llegamos al corazón del episodio, José Álvaro. Como sabemos, ha habido cambios en nuestro régimen legal, específicamente vinculado a obras por impuestos. Sabemos que el año pasado el gobierno publicó una nueva ley modificando diversos artículos aplicables a obras por impuestos y recientemente en marzo se ha publicado el nuevo reglamento aplicable a obras por impuestos que viene con bastantes novedades. Así que quisiera empezar contigo, José. Por favor, si nos puedes explicar para ti cuáles son las principales novedades de este nuevo régimen, si ha mejorado, ha retrocedido un poco. ¿Cuál es tu opinión, José? A ver, yo quisiera resaltar un par de, por ejemplo, en cuestiones de tiempo, un par de modificaciones, ¿no? Una de ellas es la incorporación, que ya lo había hecho la ley el año pasado y con el reglamento se ha precisado con mayor detalle la que es la aplicación del servicio por impuestos, ¿no? En este caso ya permite claramente identificar que no es cualquier tipo de servicio, sino finalmente están relacionados con materias vinculadas a Ministerio de Salud, Vivienda y Ministerio de Salud, Vivienda y uno más que no, Educación, perdón, sí, exactamente, ¿no? Tres sectores emblemáticos y que necesitan finalmente una inversión. No lo hemos mencionado en los anteriores minutos de la conversación, pero por ejemplo hay bastante mención a lo que es el desarrollo de la vivienda rural, el apoyo para finalmente en esta situación de friaje, que es una situación constante, ¿no? Ya se está reconociendo que se permite canalizar la ejecución del mecanismo de obras por impuesto para finalmente cubrir esta problemática real, ¿no? Y ahora con la actividad de servicios en impuestos para estas tres materias que he mencionado antes, ha permitido inclusive que haya un mayor ánimo de participación, un mayor involucramiento e interés del sector privado en desarrollarlo, ¿no? Y eso está vinculado con otro punto también que la modificación está permitiendo, que como parte de los servicios esté el apoyo en la elaboración de estos documentos necesarios para el desarrollo de acondicionamiento territorial, ¿no? Todo el PAR y todo lo que necesita, inclusive porque muchas entidades, y si nos consta en la interacción que hemos tenido en la experiencia en el estudio, cuando llega privado y quiere desarrollar un determinado proyecto, una fábrica, un instrumento o otras materias, tiene enfrente al gobierno local o de rango provincial, no solamente distrital, que no cuentan con estos instrumentos de acondicionamiento territorial y desarrollo territorial. No hay ni siquiera una idea de lo que se quiere hacer en materia de zonificación en los siguientes 10 años. Ahora, con el mecanismo de obras por impuestos, ya una entidad va a poder contar y se va a permitir que finalmente el privado pueda colaborar para que los gobiernos locales puedan contar con esos instrumentos importantes para el propio desarrollo de la población, ¿no? Un segundo punto que sí considero importante resaltar es la posibilidad de utilizar ahora los certificados para cubrir un mayor porcentaje de los tributos, ¿no? Ahora, antes era 50, se ha ampliado hasta el 80%. O sea, eso nos lleva también a ver que el Estado está identificando que hay algo que es de interés del privado y que permite el desarrollo. Está generando un incentivo para que finalmente pueda haber mayor interés en la utilización de este mecanismo de sinergia público-privada. Y en todo caso, ahí que prefiero también Álvaro, de la experiencia de estas recientes modificaciones, para comentarnos qué identifican como relevante, ¿no? Desde el lado empresarial. Sí, mira, en realidad, desde mi punto de vista, el reglamento nos ayuda más en el tema operativo, ¿ya? Porque han incorporado muchas mayores definiciones, temas que, aunque uno crea que son lógicas, como por ejemplo, ¿qué es un mayor metrado? Hemos tenido mesas de trato directo, una discusión que decían, ¿qué es un mayor metrado? No está en la norma, no tiene que estar en la norma, o sea, placeres, sabemos que es un mayor metrado, no hay unas discusiones con la supervisión, en fin, ahora que la norma te define qué es el mayor metrado, ¿no? Temas de la diferenciación de lo que son los gastos de gestión de administración central y monitoreo, ¿no? Dice, los gastos generales son de la empresa contratista, los gastos de gestión de administración central son del gestor y te define qué son esos gastos y para qué sirven esos gastos. Son totalmente disociados y separados de la empresa contratista, ¿no? Entonces, este tema de definiciones, así de ruta crítica, entre otras cosas que ya están en la norma, hace que el mecanismo sea más dinámico porque ya el funcionario se va a sentir tranquilo porque está recogido ya expresamente en la norma, ¿no? Porque así tienen temor y si no está en la norma, ¿cómo hago? Pero bueno, ya está. Entonces, ese es un punto bastante importante. Y el otro tema que es que creemos para nosotros de suma importancia, sobre todo para proyectos emblemáticos, es que el reglamento reconoce expresamente que se pueden hacer proyectos desde el plan civil, o sea, desde su concepción, por secciones o componentes.
¿no? Y ojo, que estamos hablando que temas que ya estaban en la norma en general, no en la ley de obras por impuestos, pero ya estaban mucho antes. El puente Chilina, por ejemplo, es el componente 4 de una vía troncal enorme, ¿no? Ese componente 4 se ha hecho a través de obras por impuestos. Los ramales que están a los alrededores se han hecho por ley de contrataciones. Efectivamente, faltan hacer otros 3 componentes que harían que esta vía troncal acabe y sea una solución para Arequipa, ¿no? Porque todavía hay tráfico. Por lo cual, y disculpa que te interrumpa ahí, porque lo cual no, y eso es algo bien importante porque no implica el mecanismo de obras por impuestos, no excluye a los otros mecanismos, pueden ser complementarios. Totalmente. Entonces te digo, para obras emblemáticas grandes, claro, tú puedes concebir el proyecto y decir, oye, este proyecto, por decirte, ¿no? Vale 1.000 millones de sol. No tengo la capacidad para financiar todo el proyecto. Y tampoco tenemos que tener todo el proyecto ahora, no son proyectos a largo plazo, pero sí puedes ir poniendo, puedes tener un túnel y te resuelve parte de la solución del tráfico y eso lo financias con obras por impuestos. La otra parte, creas la autopista que siga, puede ser una PP, ¿no? La anterior puede ser obra pública, puede ser obras por impuestos, en fin. Entonces, esto que reconoce ahora el reglamento, yo creo que es bastante importante y va a posibilitar que se hagan proyectos de gran envergadura, que es lo que tienen mayor impacto en la población. Muy importante lo que dices, Álvaro, y tú también, José, y me permito también agregar un par de temas que también creo que son novedosos, ¿no? Y voy contigo, Álvaro. Obras por impuesto inicialmente nació para beneficiar o bueno, para imputarse a un tributo en específico que era el impuesto a la renta. Ahora, con el nuevo régimen, se ha ampliado esta lista. Hay otros impuestos a los cuales se puede imputar el certificado y es el propio empresario quien decide a qué impuesto puede llevar ese certificado. Eh, Ahora ya no es solamente, como digo, impuesto a la renta, es el IGB, canon minero, impuesto selectivo al consumo y otros. No sé desde el punto de vista empresarial, Álvaro, si esto es un beneficio o lo ves como una ventaja ahora. Mira, no es un beneficio, como siempre lo recalco, ¿no? Un beneficio económico no es para la empresa privada, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque el mecanismo de obras por impuestos lo que permite es tener un financiamiento. Ojo, el Estado, desde que firmamos el convenio y se empiezan a elaborar el expediente técnico, ¿no? Los diferentes entregables, se empieza a la fase de ejecución, los primeros 3 meses, el Estado no ha desembolsado ni un sol, nada. Todo el financiamiento viene por parte del privado. El privado es el que paga, obviamente se aprueban las valorizaciones con participación de la entidad y el supervisor, pero quien hace el desembolso, ¿no? es la empresa privada. Entonces, eso hace que, claro, yo tengo una capacidad, porque voy a tener este desembolso y lo tengo que imputar después cuando tengo mi certificado contra mis impuestos. Entonces, solamente imputarlo contra el impuesto a la renta me pone un techo, ¿no? Pero si ya tengo una gama de impuestos, tengo un 80%, tengo el IGB, nosotros extiende un grupo empresarial, o cualquier grupo en realidad, o cualquier empresa, dice, oye, yo ya tengo financiamiento porque sé que este certificado me va a servir directamente. Entonces eso te da un mayor colchón que va a permitir que se puedan financiar obras de mayor envergadura. Así es, y eso creemos también desde el estudio que es efectivamente un paso adelante en el régimen y otro paso adelante, y este es el segundo punto que mencionaba, y acá voy contigo, José, para que lo desarrolles un poco, ese nuevo rol que le han designado a Proinversión. Cuando nació este sistema Proinversión, efectivamente era uno de los principales promotores, pero creo que ahora se ha convertido aún más en un promotor de este sistema, y ya no solo promotor, sino está directamente vinculado a los proyectos, por lo que veo, ¿no? No sé si, José, nos puedes comentar un poco más de esto. Sí, es correcto. Inclusive en los últimos años, antes de de la emisión de reglamento y la modificación del año pasado, se veía un bastante interés de Proinversión en utilizar este mecanismo como una solución para reducir lo que era la brecha en infraestructura, ¿no? Y ahora con las modificaciones recientes que ya están vigentes, el rol de Proinversión se ha acentuado, que ya tiene un rol mucho más protagónico en la posibilidad de desarrollar, como tú indicas, ¿no? El tema ya del propio proyecto en sí. Y eso también garantiza que el privado pueda tener enfrente a una institución especializada, garantizando también la viabilidad del propio proyecto y la adecuada, lo que se espera, ¿no? Que el proyecto pueda ser ejecutado sin muchos obstáculos. Entonces sí es algo bueno que finalmente
se ha planteado a nivel legal, el poder reglamentario, y que simplemente hay que ver o lo que se viene, ¿no? Igual me imagino que habrán unos ajustes que estarán que están en el camino, pero esas modificaciones normativas de suma relevancia. Así es. Y con Proinversión atrás creo que vamos a poder no solamente desarrollar mayores proyectos, sino lo que mencionábamos antes, ¿no? Una actividad pedagógica a nivel administrativo y a nivel de entidades del Estado, que creo que es necesaria. Proinversión está tomando la batuta en esto junto con junto con los empresarios. Creo que es algo que es bien positivo, es bastante positivo, pero también seamos honestos, ¿no? Acá el reglamento y el régimen todavía es perfectible, ¿no? Hay ciertas cosas que creo que podrían mejorarse y que todavía falta por desarrollar. Así que te pregunto a ti, José, no sé qué opinión te parece en este sentido, qué cosas por mejorar, qué retos todavía faltan por cumplir en esta materia. Hay una cosa que debemos conversar al inicio, ¿no? Es claro que este régimen de horas por impuestos es distinto a la contratación estatal. Y no obstante ello, para efectos de la actividad de un subcontratista, todavía le vienen exigiendo que cuente con el registro nacional de proveedores, cuando es aplicable para un sistema completamente distinto. Y eso bien. Es algo que creo que para dinamizar mejor el desarrollo de proyectos bajo este mecanismo es algo que deberíamos evaluar la modificación, ¿no? Así es. Y no sé, Álvaro, ¿qué otras materias crees que podrían mejorarse? O de repente ya están en el reglamento, pero todavía está en duda cómo es que se va a ejecutar o cómo es que podría desarrollarse en la práctica y dependerá ya del mercado y de las autoridades administrativas cómo desarrollarlo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, en efecto, y mira, dos puntos importantes que que todavía persisten en el reglamento. El tope del 50% una vez que se suscribe el convenio, ¿no? Que, claro, ¿cómo se va estructurando esto? Sobre todo cuando no se cuenta con el expediente técnico, ¿no? O se cuenta con un expediente técnico que lo tiene el Estado, pero lo tiene hace 6, 7 años atrás, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dice la norma? Haces un estudio de preinversión, o sea, es una ingeniería, ni siquiera ingeniería, es una idea, ¿no? Un estimado, es prácticamente decir, oye, yo más o menos cuánto creo que esto costará y cuánto creo que esto demorará. Bueno, con ese estimado se suscribe un convenio. Y después pasas a la etapa de elaboración del expediente técnico. Lo que te dice la norma es que cuando pasas a la etapa de ejecución, el monto resultante no puede ser mayor al 50% del monto original. ¿Y eso qué ocasiona? Ya ha ocasionado que tengamos que desarrollar el expediente y vemos que efectivamente esto cuesta mucho más, pero es lo que cuesta. Hemos visto, oye, ¿cómo podemos ver? Si quitamos un componente, nos ha pasado, hemos dicho, eso es lo que hay, no podemos ir en contra del proyecto. ¿Qué ha llevado esto? A que tengamos que resolver el convenio por mutuo acuerdo entre las partes por un tema netamente normativo. Se resuelve el convenio, bueno, ya la entidad tiene su expediente técnico aprobado y tenemos que esperar a que vuelva a sacar un nuevo concurso cuando hubiésemos podido seguir totalmente. Entonces, yo quitaría este 50%, que no sé por qué lo pusieron en las versiones originales de la ley y el reglamento, no había este tema. El puente Chilina no se hubiese podido hacer si hubiésemos tenido este tema del 50%. Era imposible. Y lo que se demostró es que el puente costó lo que tenía que costar, 270 millones, y se hizo en el plazo y el costo. Y lo mismo podría pasar si es que quitamos este 50% y claro, aprobado el expediente, ok, ahora sí, tu tope para los mayores trabajos, ampliaciones, que sé. Ahí sí tiene la razonaría, ¿no? Ese es un punto importante. Y el segundo, que es perfectible, no me acuerdo. También, no sé, ya en el anterior reglamento, no sé por qué se les ha ocurrido poner, sobre todo el tema de los tratos directos a las controversias, un plazo de caducidad de 30 días. Y te dice, que en 30 días tú tienes que o ir al arbitraje o ir a la conciliación. ¿No? Entonces, nos obligan a ir. Entonces, normalmente, ¿qué optamos nosotros? Vamos a una conciliación. Pero ¿qué pasa? Normalmente no se concilia porque el procurador no tiene el informe de beneficio, ¿no?, para llegar a un acuerdo. ¿Ya? Y después de eso, la norma no te dice nada. O el tema es, ya por ahí he ido a la conciliación, ya no estoy dentro de la caducidad, o sí estoy. Y si sí lo estuviese, ¿qué significa? Que voy a ir a tantos arbitrajes por trato directo que no haya llegado o que haya rechazado. Entonces eso es un costo altísimo para el proyecto. Yo creo que en realidad la interpretación debería ser, que anda a la conciliación, no llegas a un acuerdo, ten tu acta de no acuerdo y espera al final. Y en la liquidación, si no llega a un acuerdo, bueno, ya tendrás que irte a un arbitraje, pero con todo.
Porque no tiene sentido poner arbitrajes, cuando nuevamente van contra el espíritu del mecanismo. No es ese. Así es, y coincido totalmente contigo, y sobre todo en este último punto, porque los mecanismos de solución de controversia están ya evolucionando. Sabemos desde el estudio, de la experiencia que tenemos con José, que el Estado ha venido, bueno, ya suscribiendo varios acuerdos, los famosos acuerdos de gobierno de los gobiernos, que son los G2E, donde se ha ya tenido bastante experiencia con estas mesas de disputas que son bastante amigables y bastante fáciles de sobrellevar y que no impiden la ejecución de la obra o no paralizan la ejecución de la obra y que podría haberse implementado, pero creemos que no lo han hecho, ¿no? Y que es algo que podría eventualmente evaluarse. Yo creo y creemos en el estudio que este es un mecanismo que podría implementarse. Ahora, en materia de resolución de controversias, José, no sé qué nos puedes tú recomendar en este sentido, por ejemplo, porque como dice Álvaro, es un problema, ¿no? Hay varios convenios que se suscriben en materia de mecanismos de obras por impuestos que, y llegado a una controversia, siempre tiende bueno, primero el caso de caducidad y luego viene el tema de un arbitraje o simplemente la resolución del contrato, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí o hay alguna posibilidad de mejora en este sentido? ¿Cómo lo ves tú, José? Sí, o sea, y como parte también de la propia formación que recibiría y que busca, obviamente, el propio Estado a sus operadores jurídicos, impulsar que finalmente se busque utilizar el mecanismo de trato directo como una solución clara y viable, ¿no? Inclusive hay un principio reconocido dentro de la propia ley de obras por impuesto y también está reconociendo el propio reglamento que hay que tender a que las controversias que pudieran haber, malinterpretaciones, etcétera, cualquiera de este tipo de cuestionamientos se resuelvan principalmente a través del trato directo, ¿no? Entonces, es algo lo que finalmente debe trabajarse. Eso alivia un montón de costos y permite que el proyecto se desarrolle bien. Así es, así es. Y creo que van a haber otros temas. Y creo que, bueno, en esta discusión mismo ya he discutido algunos, pero creo que saldrán y seguramente después de esta sesión otros. Antes de dar unas palabras de cierre y despedirnos, quisiera que nos dejen una reflexión sobre el mecanismo de obras por impuestos. Y en esta oportunidad quisiera empezar contigo, José, y luego con Álvaro, para que nos den por tu lado, desde la perspectiva legal y como estudio jurídico que conocemos en la materia, y por tu lado, luego Álvaro, sobre el tema empresarial y sobre el tema económico, cómo es que lo veían. Así que, por favor, José, no sé si tú puedes empezar, por favor. Sí, y como una reflexión personal, es un mecanismo que sirve, reconocido nacional e internacionalmente. Entonces, el sector privado a invitarlos a finalmente utilizar este mecanismo que permite no solamente el desarrollo de infraestructura, sino también tener presencia y acercamiento con la población. Mucha de la ausencia del Estado para brindar determinados servicios públicos e infraestructura pública serían solucionados con el mecanismo de obras por impuesto y permite también ver realmente cuál es digamos, la presencia de la empresa y en el relacionamiento comunitario, porque a veces vienen con una determinada percepción acerca de la empresa y no es así. Muchas empresas, principalmente me refiero a las empresas de carácter extractivo, ¿no? Entonces, este mecanismo sirve y hay que desarrollar. Así es. Álvaro, por favor. Mira, concuerdo plenamente, el mecanismo funciona y funciona bien. Desde el punto de vista del sector privado, la satisfacción de ver una obra realizada y saber que ha sido con la participación de la empresa privada es una satisfacción que no tiene comparación, ¿no? Yo creo que es el mayor aliciente, es parte de ponernos las manos a la marcha, que como les decía, es fácil criticar, es decir, oye, ¿por qué no se hace? Pero si tienes la herramienta para participar y hacer que esto funcione, apoyas a la localidad, ¿no? Haces que haya un cambio en la vida de las personas, apoyas a la economía del país, generas puestos de trabajo. Entonces creo que es un tema responsable en las empresas privadas apostar por el mecanismo. Gracias, Álvaro. Y concuerdo con ambos. Este es un mecanismo que claramente nació con la idea, no sé si de revolucionar todo el mercado, pero lo ha hecho. Lo ha hecho. Funciona. Hemos visto que funciona. Tenemos a Álvaro que nos ha contado su experiencia. Tenemos, bueno, en el estudio amplia también experiencia desde el punto de vista jurídico. Así que les agradezco a los dos, a ti, Álvaro, te agradezco por la presencia.
Sabemos de todo el prestigio que tiene Urbi Proyectos y el grupo Intercorp en general, y bueno, lo has demostrado ahora con muy buenas palabras y con muy buenos ejemplos. Muchas gracias nuevamente. Y a ti, José, también te agradezco por la presencia y por la explicación súper clara de una materia que a veces suele ser complicada, especialmente para abogados. Así que te agradezco por las palabras. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión en donde nos hemos dedicado a hablar de obras por impuestos, un mecanismo claramente revolucionario en materia de inversión pública y que seguramente en los siguientes años y con las nuevas gestiones que vendrán, continuará revolucionando el mercado a nivel de inversión pública. Muchas gracias y hasta la próxima.